democracia? Bueno, la democracia en un sentido etimológico significa gobierno del pueblo. Y la democracia, pues históricamente nació en Grecia bajo el gobierno de Pericles en el siglo V a.C. Y gobierno del pueblo porque en esa época se reunían todos los miembros que eran considerados ciudadanos en Atenas, en grandes asambleas donde debatían los problemas de la ciudad o la polis, como se llamaba, y resolvían en conjunto, pues como pueblo, como grupo ciudadano, pues los problemas más importantes de Atenas, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de un gobierno del pueblo, desde el pueblo, ¿no? Como es precisamente lo que significa en su sentido originario la democracia. ¿Cuántos tipos de democracia usted conoce? Bueno, básicamente hay dos tipos de democracia. La democracia directa, que es la democracia surgida en Atenas y que se ha practicado en pueblos pequeños, porque difícilmente pueden reunirse hoy a cantidades de personas para debatir como lo hacían en la antigua Grecia. Por eso mismo es que frente a esta democracia directa surgió la necesidad, cuando las sociedades se hacían más grandes, más complejas, de una democracia representativa, donde el pueblo ya no gobierne directamente, no se autogobierne, sino gobierne a través de representantes elegidos en las urnas, en elecciones. Esto es lo que se llama la democracia representativa, que tiene como características precisamente ser una democracia electoral, es decir, donde hay elecciones, varios partidos, donde hay la supremacía de la Constitución, que es la norma fundamental, la división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, el ejercicio de un conjunto de derechos como el de expresión, de organización, de opinión, de movilización, de protesta pacífica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que se llama la democracia representativa. Sin embargo, se habla también que hoy la era digital, el desarrollo tecnológico, puede posibilitar la existencia de otra vez de la democracia directa, porque cada uno de su casa, de manera virtual, puede generar una gran asamblea digital, una asamblea virtual, y debatir en su casa, y votar aplastando un botón de su computadora, ¿no? Inaugurando de esta manera una democracia digital y otra vez una nueva democracia directa, ¿no? Pero claro, una democracia directa en la época de la electrónica, en la época del mundo digital. ¿Qué tipo de democracia usted cree que sea apropiada para nuestro país? Bueno, entre la democracia directa y la democracia representativa que hemos hablado, algunos hablan también de un tercer tipo de democracia entre las dos, que sería una democracia participativa. Es decir, una democracia donde, manteniendo las elecciones, sin embargo, el pueblo no solamente participe en el momento de elegir, de dar un voto, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, sino también pueda participar de manera mucho más activa y permanente en los temas de la vida pública, ¿no? Esto es lo que se llama la democracia participativa. Esto está en la Constitución actual del Ecuador, ¿no?, donde se habla de que la democracia no solamente es representativa, sino debe ser participativa. Sin embargo, todavía, a pesar que es una aspiración de mucho tiempo, pues no se ha materializado en el Ecuador. Seguimos teniendo básicamente un sistema electoral y por lo tanto una democracia reducida fundamentalmente a elecciones. ¿Usted cree que en nuestro país han existido dictaduras? Claro, un régimen dictatorial es aquel régimen cuya presencia no está ahí en base a las elecciones, a la designación del pueblo, sino fundamentalmente en base al asalto del poder de manera violenta. Y las dictaduras de nuestro país generalmente han sido militares, ¿no? Las últimas de las cuales tuvimos en los años 70 con Rodríguez Lara, con el triunvirato militar. Sin embargo, también ha habido dictadores civiles, uno de ellos el famoso presidente Velasco Ibarra, que siendo electo en las urnas, unas 2 veces terminó convirtiéndose en dictador, anulando la asamblea y desconociendo la Constitución. Bueno. ¿Qué entiende usted por democracia? El derecho y el acceso que tenemos a decidir sobre diferentes temas que son considerados importantes en el país. ¿Cuántos tipos de democracia conoce? De acuerdo a la Constitución hay 2 tipos de democracia: democracia participativa representativa y democracia representativa. ¿Cuál de estas 2 democracias pensaría que sería buena para nuestro país? Pues yo siempre voy por la democracia representativa participativa, pues somos los actores, o sea, las personas, los estudiantes, quienes tenemos que participar activamente como en comités, en consejos, en los que podamos dar nuestro punto de vista sobre algo. Es decir, no podemos dejar a nuestros representantes, concejales, consejeros o asambleístas que decidan sobre algo, sino que necesitamos hacer grupos o estar presentes en temas que nos interesan a las personas, por ejemplo, seguridad del barrio, veeduría
del tranvía, y es decir, tenemos que participar en espacios o crear espacios que fomenten nuestra participación. Ya. ¿Usted piensa que en el país hemos vivido algún tipo de dictadura? Bueno, desde que yo he nacido, yo no he visto, de acuerdo a lo que significa una dictadura, de acuerdo a términos sociológicos, pues yo no lo considero. Vivimos en una democracia que tiene diferentes tintes o diferentes acciones que para algunos pueden ser consideradas dictaduras o totalitarismos, pero lo que yo siento, lo que yo veo y lo que he escuchado comparando con lo que se vivió en el país entre 1970 y 75, pues considero que vivimos en una democracia. Ya, ¿qué entiende por democracia? Bueno, antes que nada, digamos, es un término muy difícil de definir, sino que va a depender específicamente desde el punto de vista de que se le trate. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de la formulación teórica de la democracia, digamos como democracia representativa, democracia directa, de la democracia deliberativa o incluso democracia comunitaria, van a tener distintos tipos de concepciones, no necesariamente el gobierno del pueblo para el pueblo, que es la noción etimológica. Ya, ¿cuántos tipos de democracia conoce? En la práctica me podría decir que la democracia representativa y la democracia comunitaria. La democracia representativa, como nos hemos dado cuenta, se traduce prácticamente en votos, y la democracia comunitaria, donde se da un giro completamente, donde se empieza a dar una nueva concepción acerca de las personas que son supuestamente representantes o mandantes, donde en la democracia comunitaria nosotros vemos que es en sí mismo la población o el pueblo en general el cual toma las decisiones. ¿Y por qué toma? A través de procesos de deliberación que se terminan transformando en consensos. ¿Qué democracia cree que sea apropiada para nuestro país? Eso sí es una pregunta que vamos mucho más allá. Tal vez en el medio en el contexto en el cual estamos, una de las soluciones sí sería la democracia sustancial. En el hecho de que hay cuestiones prácticas que se encuentran relacionadas con derechos fundamentales que mayorías no pueden decidir sobre esas determinadas cuestiones. Ya, ¿y usted conoce si en nuestro país han habido dictaduras? Sí, por supuesto. ¿Me puede mencionar cuáles? Bueno, las dictaduras militares que todos sabemos, y incluso en gobiernos completamente represivos que utilizan el sistema estatal para reprimir. Uno de los más claros ejemplos donde no existió libertad de expresión, el gobierno de Febres Cosdero, donde se dio las más grandes violaciones de los derechos humanos aquí en el país. ¿Qué entiende por democracia? Bueno, la democracia para mí es el poder del pueblo, etimológicamente hablando. Es ser parte de, es decir, que todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho inclusive a discrepar. Si no estamos de acuerdo de una cosa, pues tenemos derecho, no solo a ser parte de, sino también a actuar. ¿Cuántos tipos de democracia usted conoce? Bueno, existen algunos tipos de democracia, dentro de ellos la representativa, la democracia deliberativa, la democracia participativa, que creo que la democracia participativa es la que más nos deberíamos enmarcar, ya que nos permite pensar, nos permite actuar, nos permite participar de las diferentes decisiones que se toman para mejor provenir de un Estado, de una nación, de un país. ¿Cree usted que ha existido dictaduras en el país? Bueno, yo creo que sí. A nivel de Latinoamérica han existido diferentes dictaduras, por ejemplo Chile desde Pinochet, ¿no? En Argentina, en Paraguay y también, ¿por qué no decirlo, el Ecuador? Que no han dejado participar a la gente, que ha habido realmente presidentes autoritarios, déspotas, que quieren hacer de las diferentes funciones, o sea, realmente dominar, más no que participen. ¿Qué tipos de gobierno usted cree que han tenido dictaduras en el país? Por ejemplo, los que se llaman gobiernos democráticos también han sido dictatoriales, ¿no? Se han escudado realmente. ¿Por qué? Porque no han dejado participar al pueblo, no han dejado participar a la gente, han impuesto.
desde el punto de vista económico, político, de leyes, ¿no? Judicial, también ha habido una imposición, es decir, que no ha habido una verdadera representación del pueblo, no ha habido una verdadera participación. Nosotros no hemos sentido como ser parte de, sino más bien estar supeditados a alguna autoridad que nos manda, que nos gobierna, que nos exige cumplimiento de leyes, cuando las principales autoridades no lo cumplen. Para mí, realmente, todavía hay un camino mucho que recorrer sobre este aspecto. No hay una verdadera participación, no hay una verdadera democracia, no podemos pensar, no podemos opinar, no podemos decidir, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando. ¿Qué entiende por democracia? ¿Democracia? Sí. Para mí la democracia es la capacidad que tienen los sectores mayoritarios del pueblo de dirigir los destinos de toda la nación, entendiendo por sectores mayoritarios, campesinos, proletarios, trabajadores, en nuestro caso indígenas y todo lo demás. Un modelo más amplio en el que se basa sobre todo en asambleas populares. ¿Cuántos tipos de democracia usted conoce? Democracia, a ver, ¿cuántos tipos de democracia? Teóricamente hablando, podría decirles que 3, pero para mí ninguno de esos son democracias reales. Ninguno de los tipos que se habla teóricamente, inclusive aquí en Derecho. ¿Pero puedes mencionar cuáles? La democracia sustancial, la democracia representativa y la democracia formal. Entonces, ¿qué tipo de democracia cree que sea conveniente para nuestro país? ¿De esos 3? Ninguno. ¿O de acuerdo a su concepción? Para mí, de acuerdo a mi concepción, la democracia proletaria, de los trabajadores, gobierno de los trabajadores. ¿Usted cree que en nuestro país ha existido dictaduras? ¿Dictaduras? Sí. ¿Me puede decir cuáles? Bueno, desde las dictaduras militares que conocemos en la década de los 70 hasta el momento actual, después al supuesto retorno de la democracia, para mí ha sido simplemente hemos existido en una dictadura más suave y escondida de lo que es una minoría sobre la mayoría. Inclusive el mismo gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron han sido dictaduras de una minoría sobre una mayoría. Se demuestra en la utilización del aparato represivo del Estado. Usted por democracia. Bueno, de acuerdo a el concepto de democracia en la que los ciudadanos puedan entrar a conocer, discutir, llegar a acuerdos sobre políticas que afectan directamente su vida económica, social, cultural. Entonces, no solamente a partir de las dos raíces griegas, ¿no? Que significa poder del pueblo, sino, yo diría, una democracia deliberativa, participativa. ¿Cuántos tipos de democracia usted conoce? Bueno, hay dos tipos de democracia, ¿no? Democracia representativa, democracia participativa, democracia comunitaria que se habla, una democracia, ¿no es cierto?, también fundamentada en una participación en igualdad de oportunidades, ¿no? Pero también se habla de una democracia socialista, otro tipo de sistema, pero las que hoy están vigentes en el Ecuador es la democracia participativa y la otra que es una democracia representativa. ¿Usted qué tipo de democracia cree que sea conveniente para nuestro país? ¿Qué conviene al país? Que los ciudadanos se involucren, ¿no?, que participen. Pero ese es un poco el deber ser. Pero en la realidad los actores muy pocos se involucran y participan muy poco. ¿Usted cree que en nuestro país han existido dictaduras? Claro, pero en la historia del país, ¿no?, desde 1830 hay periodos en los que tuvieron presentes gobiernos dictatoriales.
no solamente militares, sino algunos, digamos, civiles. Tenemos en la década de los 60 la dictadura 63-66, después la dictadura militar en los años 70, con Rodríguez Lara hasta el 72-75, después el chumiro militar hasta el año 1979. Hay antes una dictadura, la del mismo general Enríquez Gallo, en los años 80, está la de Federico Páez. Ha habido dictaduras de diferentes orientaciones, porque la dictadura del general Rodríguez Lara se autocalificó como nacionalistas revolucionarias, que tiene diferencias, pongamos, con una dictadura de la Junta Militar 1963-1966. Entonces hay dictaduras de diferentes orientaciones.